Jesús, bendito y alabado seas. Te damos gracias porque nos permite reunirnos en tu presencia. Te pedimos que todas las cosas que pensemos, digamos y hagamos durante toda nuestra vida, en el día de hoy, todo parta de ti como su fuente y todo llega a ti como su fin. Y lo hacemos con la oración de los hijos de Dios, la oración que tú mismo nos enseñaste. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, queridos hermanos. Desde el jueves de la semana pasada a hoy, jueves de esta última semana de diciembre, última semana del año, 28 de diciembre, se ha producido un cambio de tiempo litúrgico. Y eso ha ocurrido muy rápidamente este año, el día domingo. El día domingo hemos celebrado el cuarto domingo de Adviento y simultáneamente la cuarta semana del tiempo de Adviento. Todo eso ha ocurrido en el transcurso de la mañana y las primeras horas de la tarde de ese domingo 24. Y el domingo 24 ya hemos empezado un nuevo tiempo litúrgico, el tiempo de Navidad. Y como sabemos, la Navidad tiene una octava. Es decir, Navidad es un día que dura 8 días comunes y corrientes. Y nosotros vamos a continuar luego de terminada este día de 8 días, que será el 1 de enero. Empezaremos el llamado tiempo de Navidad, que va a ser un tiempo muy breve. Nos llevará hasta la celebración del bautismo del Señor. El siguiente domingo, al 31 de diciembre, 7 de enero, ya estaremos celebrando la Epifanía del Señor. Y bueno, el tema propuesto para este jueves, muy en relación como está ocurriendo en las últimas ya semanas, meses, cada vez más vinculado directamente, es el tema de la Navidad. Ayer veíamos en el miércoles del programa de Caminando por el Señor por Radio María, y el tema propuesto era celebrar y vivir el misterio de la Navidad, que en realidad con lo que vamos a tocar hoy día es un mismo tema, pero que dado la extensión de las cosas que hay que comentar y el formato del miércoles, no alcanza para poder decir algunas cosas que creo que nos pueden ayudar para seguir creciendo y peregrinando en este camino de fe. Y hoy el tema es por eso, hoy es Navidad, la octava de Navidad. Y como es hoy en Navidad, los tengo que saludar, hermanos, feliz Navidad. Pero, claro, la reacción es, se sonríen ustedes, porque en realidad yo les digo feliz Navidad, pero parece que es solamente una forma de hablar. Parecería que no estamos tan convencidos de que hoy es Navidad. Y eso tiene una razón, que diríamos la Navidad tiene 8 días comunes y corrientes. Decíamos ayer, es como un octágono con 8 caras, como un poliedro de 8 caras. Y claro, la cara que más nos gusta
es la del 24, porque ni siquiera la del 25 ya no la tomamos tan en cuenta y diríamos queremos quedarnos con la del 24. Pero el 25 se nos habló de cómo fue el principio, se nos hablaba de la luz y de las tinieblas y cómo hemos elegido las tinieblas y no la luz. Y la liturgia del 25 de diciembre no menciona el tema en el Evangelio, el nacimiento de Jesús. Y más aún ya el 26, el 27, de alguna manera ahora vuelve a aparecer la figura de María, de José, del niño. Y, y entonces nosotros tenemos que preguntarnos cuál es el hilo conductor que le da unidad a esta octava y cuáles son, diríamos, los matices, las notas que hay que tener en cuenta en cada uno de los días del octavo. Y entonces eso nos va a llevar a preguntarnos un poco lo que se intentaba ayer, pero claro, el tiempo no alcanza, que era celebrar y vivir la Navidad, porque probablemente cuando uno le preguntan, a, a mí me preguntan, ¿y cómo la ha pasado? Me dice, ¿dónde la ha pasado? Entonces es pasado, es algo así. Y nosotros tenemos que darnos cuenta, cada uno examínese rápidamente, mentalmente, qué idea tenemos de la Navidad. Y probablemente va a ser el 24, la Nochebuena, que efectivamente es parte de la Navidad. Pero si nosotros no tenemos claro quién es el que ha nacido y sobre todo para qué ha nacido, entonces nosotros probablemente vamos a correr el riesgo de hacer una celebración a nuestra manera. Y por eso es que hay muchas costumbres de cómo celebrar la Navidad. Y nosotros decíamos que, claro, la Navidad es una octava, la manera más propia es celebrarla en la liturgia, que son las obras del Señor, es decir, en la misa de esta octava, y que eso sí nos puede ayudar a cómo vivir, porque si nosotros pensamos en cómo vivir la Navidad, cómo celebrar y cómo vivir la Navidad, y para mí celebrar la Navidad es una reunión familiar, una cena, un encuentro, dar y recibir obsequios, regalos, de repente incluso ir a misa también. Pero tenemos que preguntarnos si eso me lleva a vivir cómo. Y yo por eso les decía ayer, y lo he venido diciendo varias veces en estos últimos días, que el misterio de la Navidad, la celebración, en consecuencia también cómo vivir este misterio y su significado, tal vez es uno de los misterios que ha sido más adulterado. Y voy a decirlo de manera más directa, con nuestra participación. O sea, no solo es que el mundo lo ha hecho, sino que nosotros somos colaboradores entusiastas. Y para encontrar el sentido y cuál es el hilo conductor, lo que da orientación a la Navidad, quisiera que nosotros nos demos cuenta lo que nos dice el Evangelio. Y me voy a referir brevemente a lo que dice el Evangelio según San Mateo, capítulo primero, que lo hemos leído en el tiempo de Adviento, en la última semana de Adviento. Y dice
El nacimiento de Jesús fue de la siguiente manera, y lo voy a leer, ustedes lo tienen creo en mente. Su madre, María, estaba desposada con José, y antes de empezar a estar juntos, ellos se encontró encinta por obra del Espíritu Santo. Su marido José, como era justo y no quería ponerla en evidencia, resolvió repudiarla en secreto. Así lo tenía planeado cuando el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas tomar contigo a María, tu mujer, porque lo engendrado en ella es del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y tú le pondrás por nombre Jesús, porque salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliese el oráculo del Señor por medio del profeta: ve que la Virgen concebirá, dará a luz un hijo y le pondrán por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Y voy a pedirles que cada uno pregunte, se lo voy a compartir para que lo vean. Ya lo tengo, lo he leído directamente del, de lo que es la Biblia de Jerusalén online en Google, y lo voy a compartir para que ustedes lo vean también. Mientras que lo que he leído corresponde, este es el capítulo primero de San Juan, perdón, de Mateo, que luego de la genealogía de Jesús. Luego dice, habla de las generaciones, y luego dice: la generación de Jesucristo fue de esta manera, su madre, María, etcétera, es lo que les he leído. Y me han escuchado, supongo que me han escuchado. Y entonces la pregunta es, yo les digo, ahí está el hilo conductor de lo que celebramos. Y la pregunta es, ¿cuál es ese hilo conductor? Y eso es lo que quisiera, con ese punto quisiera que empecemos. Y yo creo, a ver, lo voy a volver a poner para que mejor viéndolo acá. Yo creo que el hilo conductor está en el versículo 21. Dará a luz un hijo y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Es decir, lo que nosotros celebramos en la Navidad es que ha venido alguien, que es Dios y hombre verdadero, que viene a liberarnos, a salvarnos de algo que nosotros no podemos vencer, que es el pecado. Es decir, si yo no tengo conciencia de la gravedad del pecado, para mí la celebración de la Navidad puede quedar solamente en algo un tanto romántico, bonito, como dicen de niños. Y para eso nosotros tuvimos el tiempo de Adviento. Pero probablemente se han confesado, porque ustedes son personas, laicos comprometidos, etcétera, pero la confesión, han recibido seguro la Eucaristía, pero en la octava es para que nosotros veamos que todo tiene relación con el pecado. El niño que viene para liberarnos del pecado, y para liberarnos del pecado, el que es inmortal ha asumido la naturaleza humana, mortal, para él pagar por nuestro pecado. Y si es que yo no me doy cuenta de ese don, entonces la alegría de la Navidad va a ser meramente superficial. Es decir, yo tengo que tomar conciencia de qué grave es el pecado
al punto de que Dios, el Verbo eterno, haya asumido nuestra naturaleza y haya hecho todo ese trabajo. Ahora hay mucha gente que cree que el pecado es algo moral. La moral, como ustedes saben, la ética existía incluso en los pueblos paganos. La moral, la ética, la conducta, diríamos, el comportamiento para los paganos no tenía que ver con Dios. Era algo que, diríamos, creaba desorden en las relaciones humanas y que con la razón, los griegos, los filósofos griegos, etcétera, empezaron a dar una serie de mecanismos, modalidades para que, diríamos, los comportamientos buenos tengan incentivos y los comportamientos malos se puedan erradicar. Pero claro, consiguieron niveles muy altos, diríamos, de organización social, etcétera, pero no tenían idea que el pecado era algo de orden espiritual. Incluso el pueblo de la primera alianza, que recibe el don de las tablas de la ley, justamente la desviación de la ley es creer que la ley es algo que era análogo a las leyes de otros pueblos, es decir, para organizar la vida temporal. Y entonces los fariseos tenían un sesgo, diríamos, moralista, pero el pecado es un problema espiritual. El pecado tiene que ver, hace a la relación del hombre con Dios. Y esa relación no solo es la primordial, sino es la relación por la que yo puedo tener vida. Entonces, hasta que yo no me dé cuenta de esa gravedad, más aún hasta que no me dé cuenta que la raíz de todos los pecados es la soberbia, y solo me fijo en los síntomas de la soberbia, que es la raíz del pecado, la cabeza de esa bestia de 7 cabezas, entonces yo voy a creer que soy, diríamos, no estoy tan mal porque me voy a comparar especialmente con los pecadores públicos. Y voy a creer que esas personas son los que tienen el problema. Y si es que yo no tengo conciencia de la gravedad del pecado, yo no voy a tener conciencia de la gran necesidad que tengo del Señor. Y puedo buscar al Señor como una especie de, diríamos, sintomático para sentirme emocionalmente bien, sentirme bueno, sentirme mejor, pero no como lo que Él viene a hacer, que es liberarme del pecado. Entonces, y además yo tengo que darme cuenta que esta vida presente es para que el Señor realice esa obra. Entonces, la primera parte de la Navidad, el primer día de la Navidad, fácilmente nos puede hacer ignorar el pecado. Claro, ya aparece el pecado, diríamos, pero no tan explícitamente en esa negación de querer recibir al Señor, a María, a José, de no darle sitio. Ya aparece el pecado al tener que nacer en una gruta, fuera de la ciudad,
al ser puesto colocado en un pesebre, ya se está insinuando que es el Cordero que va a ser ofrenda en el Calvario, pero a mí me da la impresión, por lo menos en mi experiencia personal de laico y como clérigo, que en el tiempo de Navidad, en el día de Navidad, se habla poco o casi nada del pecado. ¿O me equivoco? Si es que no es así, corríjanme ustedes, porque de repente esa es una percepción demasiado limitada. Y de repente ustedes en sus parroquias, en sus comunidades, si les hablan claramente y fuertemente del pecado en, la, en el día de Navidad, el 24. Claro, ustedes ahora no me pueden contestar porque están silenciados, etcétera, pero podemos hacer una rápida encuesta con los que tienen las cámaras abiertas, que son pocos, dicho sea de paso. Levanten la mano si es que en la celebración del 24 o del 25 aparece claramente. Ustedes son de misa diaria, la mayoría de ustedes aquí presentes con la cámara abierta, si es que ha aparecido el tema del pecado. A ver, levanten la mano. Para estar seguro que me están escuchando, los que no ha aparecido el tema del pecado, levanten la mano. Y se dan cuenta, por eso es que nos gusta tanto esa parte. Porque justamente el pecado, esa es la paradoja, ese es lo terrible, el pecado hace que uno niegue el pecado, quiera minimizar el pecado, quiera ignorar el pecado personal y que prefiera pensar en los pecados de los demás. Es como una enfermedad mental. Los enfermos mentales, en la mayoría de las formas de la enfermedad mental, en sus formas más severas, niegan la enfermedad. No reconocen que están enfermos. Y lo que ocurre es que muchas veces nosotros reconocemos el pecado, pero generalmente el pecado como problema moral. Por eso es que la gente dice, he discutido, los jóvenes con mis padres, he desobedecido, dicen los niños. Uno dice, he peleado con mis padres, con mis hermanos, los esposos entre sí, etcétera. Pero difícilmente, en mi experiencia de sacerdote, la gente va y dice, nota que eso es contra Dios. No creen que es contra Dios. Nuevamente les vuelvo a preguntar, si ustedes piensan que es así mayoritariamente, que se ve como un problema meramente humano, meramente moral, levanten la mano. Nadie levanta la mano. Entonces, todos ustedes tienen plena conciencia que este es un problema espiritual contra Dios cada vez que se van a confesar. O están más preocupados porque de repente algún familiar se ha resentido, no les habla, etcétera, etcétera, han quedado mal. Mi experiencia es que la mayoría de las personas ve el pecado como un problema moral. Ahora, si es que la Navidad es celebrar a quien me cura el pecado, me libera del pecado, pero para mí el pecado no es tan importante, más importante es que no tengo trabajo, que de repente tengo problemas de salud, etcétera. Entonces, claro, yo no voy a tener esa alegría de la que se habla en Navidad. Y esa alegría se va a suscitar por lo temporal, por lo pasajero.
Y por eso pienso yo, pues puede ser que esté equivocado, les digo mi percepción solamente, no les digo, esta es la verdad, así es, sino les digo lo que yo veo. Por esa razón es que nos gusta tanto la primera parte de la Navidad. Porque los siguientes días de la Navidad nos muestran más directamente el pecado, pero eso ya no lo vemos Navidad. Por ejemplo, eso aparece claramente en la celebración de San Esteban, muy claramente. Aparece muy claramente hoy día en la celebración de los santos mártires inocentes. Aparece también en la celebración del apóstol San Juan. Y entonces, claro, pasamos navidades tras navidades y no hacemos un alto en esto, pero sobre todo, y me refiero más a las personas mayores, no ayudamos a los más jóvenes. Porque el mundo, por supuesto que mira la Navidad casi de manera pagana. En los centros comerciales, yo no voy hace mucho tiempo, pero no creo que haya cambiado. Cuando iba, los centros comerciales están, diríamos, muy adornados. Luces, árboles, figuras de cosas, etcétera, y color rojo, color blanco, pero todo dirigido principalmente al consumo. Y entonces dicen la Navidad es de los niños, hay que regalarnos, que en sí mismo no es malo, pero si es que yo no dedico un tiempo para descubrir que ese niño es el que viene a inmolarse por mí, a pagar por mi deuda, a reamistarme con Dios, a incorporarme a la familia de los hijos de Dios, a que deje de lado esa perversidad que tiene el pecado, entonces, claro, uno se la puede pasar campante. Y entonces la Navidad puede aparecer una especie, entre comillas, de hiato que me desconecta con lo que viene después, con lo que viene del inicio breve del tiempo ordinario y lo que viene después de la Cuaresma. Parecería que el cambio es y lo cierto que no, como que tampoco está desconectado de la Pascua y tan es así que el pasaje de ayer en la celebración del evangelista y apóstol San Juan era un pasaje de la Pascua. Es un pasaje que se lee usualmente el primer domingo de Pascua. Entonces, eso lo quiero subrayar porque puede hacer que el Espíritu Santo a través de la iglesia, tanto a los laicos comprometidos que van a misa diaria como a los clérigos, que tendríamos que justamente acoger esa enseñanza, pero de alguna manera no la queremos recibir. Y por eso es que preferimos esa otra dimensión de la Navidad. Entonces, cuando ayer nosotros comentábamos de celebrar, lo que queda claro de manifiesto es que efectivamente, además, porque la celebración de la Navidad es contigua al inicio del año civil, a la celebración del año nuevo. Y la celebración del año nuevo, diríamos, da continuidad desde la visión mundana
a una lógica de celebración mundana. Y es muy fuerte. Entonces, el tono de la celebración litúrgica y además, porque no tenemos tiempo para hacer meditaciones, reflexiones como esta, y justo en esta época del año nos llenamos de muchas actividades, nosotros podemos creer que la Navidad es simplemente una actualización de un reencuentro social, que no es malo, que se encuentren los amigos, los familiares. Pues es algo bueno, sobre todo cuando hemos tenido esta etapa de la pandemia. El año 2020 hubo restricciones para las celebraciones familiares. Si ustedes, yo seguro, no sé si lo recordarán o lo han olvidado, había prohibición. Y claro, nosotros somos seres de relación, nosotros somos seres de comunión. La familia es el espacio natural en el que hemos recibido la vida natural y también en la que tenemos que recibir y crecer en la vida sobrenatural, en la vida de hijos de Dios. Pero el mundo astutamente usa todas estas, diríamos, celebraciones santas para introducir sus necesidades que pueden desviar. Claro, yo no recomiendo entonces decirle, oye, miren, no hagan celebración de Navidad, no tengan cena, no canten villancicos, no, por supuesto, nada de eso en sí mismo es malo, pero yo tengo que tener consciente qué tanto me afecta. Y si es que me afecta al punto que yo doy un mensaje contradictorio a los más pequeños, entonces, claro, los más pequeños, que son más vulnerables a lo que dice el mundo, no van a tener ninguna defensa. Y entonces en la práctica nosotros podemos colaborar sin darnos cuenta en que en el centro de la Navidad no está el Señor. Y justamente los otros días de la Navidad dentro de la octava es para que recuperemos esa conciencia. Pero claro, las personas que van a misa diaria y que hacen las lecturas diarias es un grupo pequeño. Es un grupo pequeño ya los que van a misa dominical, los que van a misa, los que de alguna manera viven la fe. La mayoría de las personas, esto que estamos comentando les resultaría absolutamente extraño. Y claro, nosotros aparentemente somos muy juiciosos porque queremos que no se escandalice, que la sana doctrina, etcétera, y en algunos aspectos somos, diríamos, bastante celosos. Pero en otros que son fundamentales, parecería que no hay problema. Para poner un ejemplo, es como que a un diabético alguien le dijera, bueno, si tú comes torta de chocolate, eso te hace daño, pero si comes helado no hay problema. O si comes helado, eso no es bueno, pero si comes panetón y tomas chocolate, no hay problema. Claro, un médico juicioso diría, oye, pero esto no es coherente. Entonces nosotros a veces, cuando entre comillas queremos ser muy rectos, muy ortodoxos, y sobre todo si es que eso nos lleva a fijarnos en el pecado de los demás, que eso no está mal, por supuesto, en el sentido de hacerlo con misericordia y con oración, nos volvemos celosos. Pero cuando se trata de realmente que el Señor reine y comprender que la liturgia es la celebración del misterio pascual, es decir, de ese Cordero que es Jesús, que se ha inmolado manso y humilde por nosotros, y lo terrible de la cruz. Por eso es que ayer alguien me preguntaba en este programa, preguntaba, ¿qué relación hay entre la Navidad y la misa?
o algunas personas decían, ¿y qué tiene que ver esto de los santos inocentes mártires con la Navidad? Y claro, nosotros, yo entiendo así, me refiero nosotros a este espacio de los jueves de reflexiones católicas que ya va a tener 4 años, ¿no? Es un grupo que ha perseverado con mucha paciencia y con mucha misericordia, pero por lo menos nosotros lo que intentamos es justamente es tener este tipo de reflexiones, que en el día a día muchas veces no lo podemos hacer individualmente y que jueves a jueves nos ayuden a tocar algunos temas que de repente se nos pueden pasar. Y por esa razón es que se ha propuesto este tema, que como ustedes espero que sigan recordando, el tema es Hoy es Navidad, la octava de Navidad. Eso significa entonces, y con conexión a lo que comentábamos en los jueves pasados, sobre todo hicimos en los últimos programas de la semana pasada mucho énfasis en ese pasaje del capítulo 11, versículo primero de la carta a los Hebreos, que hablan de la fe y la esperanza, y decíamos, citando al Papa Benedicto XVI en su carta encíclica, Salvados por la Esperanza, que la fe es la hipóstasis de lo que esperamos. Es decir, la fe no es simplemente una creencia intelectual o un hacer cosas. La fe es Dios ya presente en nosotros. Y la celebración de la Pascua, de la Navidad, perdón, decíamos ayer y también lo decíamos en otros días, no solamente es el nacimiento de Cristo cabeza, de Jesús, sino que Cristo viene a reunir a los dispersos, a formar una nueva familia, la familia de los hijos de Dios, el que es el unigénito, es hecho primogénito y nos hace a nosotros sus hermanos. Una nueva familia. Y entonces la Navidad es la gestación de esa familia, la formación de esa familia, el vínculo de esa familia es en la fe, en la esperanza y en el amor, que es don de Dios. Y entonces nosotros tenemos que cuidar esa relación con nosotros mismos para que podamos ser esos testigos de lo que nos hablan estas celebraciones en la octava. Por eso es que aparece la figura de San Esteban, el primer mártir, aparecen los santos inocentes mártires, porque nosotros todos somos testigos, estamos llamados a ser testigos, pero testigos de algo, como dice la primera carta del apóstol San Juan, que empezamos a ver justamente el día de ayer, que vamos a continuar viendo estos días de semana. En el capítulo primero, en el pasaje de ayer, empieza diciendo de lo que hemos oído, de lo que hemos visto, de lo que hemos palpado, damos testimonio. Y es que justamente el Señor que nació en Belén de Judá, de María Virgen, envuelto en pañales y colocado en el pesebre, y que vivió entre nosotros y que murió en la cruz y que ha resucitado, se ha quedado con nosotros, y él mismo ha puesto esa hipóstasis en el pesebre de nuestro corazón, para que su presencia en nosotros sea la esperanza, como decíamos. El que viene es el que ya vino, y es el mismo que vendrá. Es el título del jueves de la semana pasada. Y entonces Él ya está, y Él viene a liberarnos del pecado. Y nos viene a liberar del pecado desde el que llega, como que ocurre en el nacimiento de Jesús en Belén.
como que ocurre incluso antes, desde el momento mismo de la encarnación, ya Él está liberando del pecado. Y eso va a ocurrir con Juan Bautista, que va a saltar de alegría en el vientre de Isabel al escuchar la voz de María, que es Cristófora, porta al Señor. ¿Y por qué se alegra Juan Bautista? Se alegra porque sabe que llegó el que libera del pecado. Porque Juan Bautista, como todos los nacidos de mujer, tenía pecado, no personal, sino el pecado original, consecuencia de la desobediencia, de la caída de nuestros primeros padres. Porque Juan, pequeño, 6 meses de gestación en el útero materno, es sencillo. Sabe lo que necesita. Isabel percibe y ella se llena del Espíritu Santo y grita a voz en grito, dice, ¿no? ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? El Señor viene a liberarnos del pecado, porque nosotros estamos sometidos a la esclavitud del pecado. Necesitamos ser liberados. Y lo digo por lo menos por mí, pero supongo que así también debe ser por ustedes. Nosotros todavía no hemos sido liberados totalmente del pecado. A menos que ustedes me digan, no, padrecito, usted hablará por usted, yo soy impecable, yo ya ahora ya soy como la Virgen María. Bendito sea Dios. Pero la alegría se produce en nosotros cuando vemos que esas ataduras se van rompiendo, que la presencia misteriosa del Señor en su iglesia, luego de su resurrección y ascensión a los cielos, y en nosotros mismos obra con un poder y con una misericordia inimaginable. Y consecuencia del pecado es la actitud de Herodes. Diríamos, los pecadores somos Herodes, cada uno en su nivel. Algunos prácticamente iguales o peores que Herodes. Yo supongo que nosotros seremos pequeños Herodes, que ya no buscaremos matar a nadie físicamente, pero probablemente subsisten en nosotros la murmuración, los juicios temerarios, los pensamientos, las palabras, que el Señor dice en Mateo, en el discurso, en el Sermón de la Montaña, que eso también es matar. Pero claro, eso se ha normalizado. Y uno simultáneamente puede ser fervientemente pro vida y rechazar el aborto, y simultáneamente ser una persona esclavo de la calumnia y la difamación y la murmuración. No es que yo cuando, entre comillas, me vuelvo pro vida y me hago enemigo del aborto, combato la cultura de la muerte, dejo de murmurar. Y claro, la gente generalmente cree, no, bueno, pero eso no es igual que lo otro es más grave, pero no es lo que nos dice el Señor. Y entonces nosotros, por eso, más que por esos juicios meramente morales, los actos morales, por supuesto, nosotros los podemos juzgar para corregir, pero nosotros tenemos que darnos cuenta que en Jesucristo se ha hecho una nueva creación, que es una nueva relación con Dios, y que en realidad nosotros, cada vez que pecamos, autoabortamos a la vida sobrenatural. Atentamos con esa hipóstasis, con ese Dios que está en nosotros, y no huimos a Egipto. Que nosotros no somos como María y José,
que cuidamos esa vida que recibimos en el bautismo, sino que en realidad la maltratamos. Entonces, celebrar estos días de la octava es una especie de autoexamen a la luz de la revelación y de quien viene a liberarnos para que nosotros nos demos cuenta si estamos ayudando, colaborando en esa liberación o nosotros hemos pactado con el esclavizador y hay dimensiones en nuestra vida, en nuestro examen, donde no queremos que el Señor entre. Y eso es muy común. Es decir, también el tiempo de Navidad es para conversión. Que nosotros veníamos comentando en jueves anteriores que la conversión es todos los días. Entonces yo tengo que preguntarme, ¿cuál es la conversión de la octava, de este día tan importante, tan solemne, tan santo? Y claro, como el pecado y la cabeza del pecado es la soberbia, la nota de la alegría de la Navidad es la humildad, es lo que se nos muestra en ese niño. Y justamente lo que se enfatiza hoy. Si nosotros seguimos la profecía de Jeremías, que es citada por el Evangelio según San Mateo, que se proclama hoy, dice, Raquel llora por sus hijos y no tiene consuelo, y en las traducciones que se hacen se usan dos expresiones, porque han muerto o porque ya no existen. Y el consuelo a ese llanto es Jesucristo, porque Él no solo ha vencido el pecado y quiere que nosotros también hagamos alianza con Él y Él viene a hacer esa alianza con nosotros. Eso es lo que significa el sacramento y que Él haya acampado en nosotros, pero además Él quiere que nosotros tengamos vida eterna. Y por eso veíamos cuando celebrábamos a San Esteban, que es el nacimiento de San Esteban. Su martirio es el nacimiento, nos enseña la iglesia, a la vida plena. Y San Esteban dice que grita sus últimas palabras, Señor, no les tengas en cuenta este pecado. Los testigos saben que grave es el pecado. Y saben simultáneamente qué grande es el amor misericordioso del Señor y su perdón. Pero no es que minimizan el pecado. Y nosotros vivimos en una etapa donde de distintas maneras, incluso con nuestra colaboración, se minimiza el pecado. Y entonces, claro, a veces la gente dice y se extraña, ¿no? ¿Por qué hay la misericordia mal entendida? La gente dice, pura misericordia, pero no hablan de pecado. Habría que preguntarnos nosotros si es que decimos eso. Oye, bueno, y en este día de Navidad y en esta octava de Navidad, ¿cómo vamos nosotros con eso? Porque si mi celebración es puro villancico y puro, que no está mal, repito, pero no aparece el tema del pecado, entonces, claro, yo puedo tener también una parte de colaboración en ese intento vano de querer demoler la obra del Señor, que a veces es algo imposible, pero que muchas veces nosotros, las criaturas humanas, consciente e inconscientemente, lo hacemos o lo intentamos hacer, muchas veces sin darnos cuenta. Y entonces la octava de Navidad, por eso nos lleva por estos pasajes.
Ahora, el domingo vamos a celebrar a la Sagrada Familia. Vamos a contemplar a José, a María y a Jesús. Hoy de alguna manera ya se contempla la Sagrada Familia, sobre todo en la figura de José, que es el custodio. Se ve en plenitud cómo él ejerce esa custodia, recibe la alerta, la alarma en sueños, y él toma a María y al niño y va a Egipto. Pero aparecen esos mártires, pero son inocentes y son santos. La celebración nos dice los santos y inocentes mártires. Es decir, no tienen pecado personal, son muy pequeños, pero ellos ya desde pequeños sufren las consecuencias del pecado. En primer lugar, el pecado de sus padres. No se había, el Señor no había instituido sus sacramentos, el bautismo. Puede ser que de repente sus padres recibieron el bautismo de Juan, pero Juan no había nacido todavía. Puede ser que, pero esos niños recibieron un bautismo de sangre, porque de alguna manera muestran lo que nosotros le hemos hecho a ese niño. Porque el pecado es el deseo de matar a Dios para ocupar su lugar. Entonces, cuando yo miento y digo tengo un pecadito, mi examen me tiene que llevar a reconocer, oye, yo quiero ocupar el lugar de Dios y lo quiero matar. Quiero quitarle autoridad y sobre todo si lo hago en repetición. Entonces, claro, puedo recibir los dones del Señor. Pero si paso mi vida minimizando mi pecado y fijándome en el pecado de los demás, entonces el don de ese niño que se nos dona, él se entrega por nosotros, claro, no lo terminamos de recibir. Y nosotros, nos dicen los papas últimos, que vivimos una etapa donde nuestra cultura, nuestra sociedad, nuestros contemporáneos han perdido la conciencia del pecado. Y yo diría, falta recuperar que justamente ya la antesala de la Navidad nos dice para qué nace ese niño. Y entonces en mi preparación, en mis velitas de la corona de Adviento, etcétera, eso tiene que estar muy presente. Porque si simultáneamente cada vez enciendo más luz, pero pierdo conciencia de pecado, es algo meramente decorativo. El pasaje de la carta, de la primera carta del apóstol San Juan hoy día, es muy elocuente. Lo voy a leer. Seguro ustedes lo han escuchado y han estado en misa, pero conviene, a veces uno pasa las lecturas y uno no registra todo lo que hay, y si es que en las homilías no se subraya, a veces no lo tenemos. Voy a leerlo. Espero que lo pueda encontrar. Mírenme. Dice, voy a leerlo del principio mejor.
Este es el mensaje que hemos oído de Jesucristo y que les anunciamos. Dios es luz y en él no hay tiniebla alguna. Primera afirmación. Si decimos que estamos en comunión con él y vivimos en las tinieblas, mentimos y no obramos la verdad. Esa luz es el amor, esa luz es el Espíritu Santo. Pero si caminamos en la luz, lo mismo que Él está en la luz, entonces estamos en comunión unos con otros y la sangre de su Hijo Jesús nos limpia de todo pecado. Es decir, yo como sé que estoy en la luz, cómo sé que soy hijo de la luz y no de las tinieblas, si es que estoy en comunión, en unidad. Vuelvo a leer para que me digan si yo estoy entendiendo. Amén. Lo mismo que Él está en la luz, entonces estamos en comunión unos con otros. Y la sangre de su Hijo Jesús nos limpia de todo pecado. Pero comunión de unos con otros, muchas veces no hay ni en las familias, ni entre los esposos. Y uno puede normalizar esa falta de comunión. Y, entre comillas, rebajar el estándar a una especie de guerra fría o de paz armada. Y uno puede creer que está en la luz. Que lo que produce el pecado es individuos egoístas, autosuficientes, que no son capaces de amar como es Dios ama. Eso lo dice el apóstol San Juan. Pero parecería que eso no es problema. Parecería que eso no es un test para detectar si estamos en la luz y en las tinieblas. Entonces hay gente que dice, no, la doctrina, la doctrina, la doctrina. ¿Podemos nosotros hacer de la fe una ideología? Si es que la doctrina no está en relación a la palabra y sobre todo si es que nos lleva a amar. Y eso es el problema en el mundo y yo diría también el problema dentro de la iglesia. Y por eso en discusiones recientes que hay en la iglesia, que serían una oportunidad para hablar del pecado más en este tiempo, no se habla del pecado y su relación con la comunión, sino el pecado casi como un problema moral. Yo no sé cómo estamos de tiempo, pero creo que con lo que estoy comentando da como para que podamos conversar y ustedes puedan intervenir y esto no sea un monólogo. Así que me voy a detener en este momento para que ustedes puedan hacer sus comentarios y preguntas si es que si hubiera alguno. Sí, padre, tenemos una pregunta que nos han hecho. Dice, padre, muchos ateos afirman que el 25 de diciembre fue tomado por los católicos a partir de celebración de nacimiento de otras deidades. ¿Cómo podemos refutar eso? Miren, la iglesia no hace cuestión de estado sobre el día, ¿ya? Lo que nosotros sabemos es que Jesucristo es un personaje histórico. Nació de María Virgen, el San Lucas nos da coordenadas precisas que se nos recuerdan en el pregón de Navidad
Y entonces esa discusión un día más, un día menos, un año más, un año menos, yo creo que a nosotros no nos deberían de preocupar. Diríamos, son discusiones historicistas. Y el historicismo es la deformación de la historia. Lo importante es que Dios ha encarnado y ha nacido de mujer, ha entrado en la historia y ese es Jesús, Dios y hombre verdadero, el Cristo, el Mesías esperado, que fue anunciado para el pueblo de la primera alianza y que viene a liberarnos del pecado. Eso tendría que ser mi punto central. No, pero ya ve, yo quiero este dato. Bueno, revisen, pero es una discusión muy antigua. Y entonces la iglesia en estos momentos no es que nos dice no, no, porque sabe que puede ser una trampa. Porque esa discusión lo que intenta es justamente negar al Señor, negar el hecho histórico. Porque lo que está detrás de eso es decir, no, míreme, la fe que tú tienes, la revelación que te dicen que es revelación, es un invento humano. Eso es muy antiguo y nosotros tenemos más que evidencias históricas del acontecimiento de Jesucristo. De acuerdo, padre, muchas gracias. Han levantado la mano Raúl y Teresa. A ver, escuchemos. Padre, buenas noches. Antes que nada, Buenas permítame noches. darle las gracias por eh, esta, esta forma de expresar lo que es la Navidad, realmente la Navidad. Mire, yo quería comentarle pues de que muchos de nosotros teníamos la impresión de Navidad un poquito diferente, ¿no? Y una interpretación que se ve reflejada en el saludo incluso de Navidad. Cuando nosotros saludamos por estas fiestas, que dicho sea de paso las juntamos, siempre decimos feliz Navidad y próspero año nuevo. Entonces asociaba yo, padre, a la Navidad como un momento de felicidad. Y y precisamente pues, todo se da así, ¿no? Los villancicos, la alegría de estar juntos, la cena, los cohetes, en fin, todo se da así. Pero realmente pues no se termina de interpretar en qué consiste esa felicidad o qué es lo que se va a lograr con esa felicidad. Yo estoy interpretando, padre, a raíz de lo que usted ha dicho, de que esa felicidad se da porque ese niño que están haciendo precisamente nos viene a acercar a Dios luego de estar alejados por el pecado, ¿no? Esa ha sido su misión, ese es el porqué de su nacimiento, ¿no? Es cierto, trae felicidad, pero no es la felicidad de los cohetes, la felicidad solo de la reunión familiar o de los regalos incluso, ¿no? Yo creo que es una visión más exacta de lo que es la Navidad. Y por eso es que inicié eh, esta intervención mía con el agradecimiento. Realmente, pues sí, tiene mucho sentido, ¿no? Y le da un verdadero sentido a esta Navidad. Ya sé entonces por qué debo sentirme feliz. Sentirme feliz porque es el niño Dios que me acerca o que viene a acercarme, por supuesto que pagó un precio, ¿no? A Dios, ¿ya? Después de estar alejado de Él por el pecado de mis padres, por el pecado de todo lo que me ha antecedido. Creo que esa sería la interpretación, padre. Yo pienso que sí, yo creo que lo has presentado de manera muy clara. Solamente quisiera enfatizar, porque a veces, y a mí me lo han señalado varias veces personas, que a veces cuando uno dice estas cosas,
creen que uno es aguafiestas. No, decir eso no es ser aguafiesta. Es justamente encontrar el sentido de la fiesta. Porque si yo me quedo en una alegría solamente superficial, eso va a pasar rápidamente y ya pues lo que va a quedar es lo que comí, la foto, los regalos. Pero lo que tiene que quedar es el Señor. Por eso nosotros poníamos el miércoles de la semana pasada en Radio María, quédate con nosotros. Ese niño que ha nacido, que viene a liberarnos del pecado, sabe que nosotros somos muy frágiles, muy débiles y que necesitamos que Él se quede con nosotros. Y Él viene a quedarse con nosotros y viene para trabajar y hacer todo con nosotros. Él viene verdaderamente a salvarnos. Pero si yo lo veo como una visita, un tiempo en que recibo regalos, canto villancicos, como panetón, pavo, etcétera, y después a otra cosa, que es el mensaje que el mundo quiere dar y que puede ser lo más llamativo de estos días, y que probablemente es lo que, si nosotros, ustedes hagan el examen con los más jóvenes en sus familias, con los niños. Y entonces pregúntenles, ¿no? Si están ya en edad de primera comunión, diríamos. Claro, un niño más pequeño, el tema de pecado, todavía de repente no lo va a tener tan preciso, pero un niño ya de primera comunión, supuestamente recibido una catequesis, sabe lo que es recibir al Señor, sabe que el pecado le impide recibir al Señor, y entonces puede, diríamos, dialogar con ustedes en el ámbito familiar sobre esto y recibir una enseñanza muy importante que creo necesitamos dar más explícitamente. Puede ser que, como les digo, yo no pienso, yo no he hecho ningún estudio, ninguna estadística, entrevistas en profundidad, focus group para preguntar y ver, etcétera, etcétera. Es mi impresión de mi experiencia personal, pero que me parece que es muy común. Yo me atrevería a decir un tanto temerariamente, yo creo que es mayoritario. Y no me refiero, por supuesto, a la gente de bautizados que viven como si no fueran bautizados, sino me refiero incluso a clérigos y a laicos, diríamos, de grupos parroquiales comprometidos. Entonces, para simplemente no dejar la idea suelta que quería comentar, no somos aguafiestas, no es que somos, como un personaje había en las películas, creo que era Grinch, no sé, que no le gustaba la Navidad. No es que no nos gusta la Navidad, al contrario, es muy bello, pero tenemos que saber cuál es la verdadera razón, cuál es la verdadera razón. ¿Por qué abrazamos a ese niño? Que ya está en nosotros, porque él viene como viático para que podamos alimentarnos del mismo, y la única manera que nos podamos alimentar del mismo es que Él nos quite la enfermedad que es el pecado. Y como es una enfermedad muy arraigada, Él sabe y solo Él sabe cómo, cuándo y dónde nos va quitando de esa enfermedad, pero nosotros tenemos que ser juiciosos. Yo he estado visitando, como muchos de ustedes seguro, también a familiares. Y claro, yo en mis familiares, claro, yo soy el menor de mis hermanos. Entonces, claro, entre mis familiares tengo personas pues, que tienen botiquines en sus casas, ¿no?
Y entonces, claro, yo veía cómo se cuidaban de sus problemas de salud. Y, y claro, es bastante engorroso para una persona que toma 3, 4 medicamentos. Si es que alguien no lo ayuda, se puede olvidar. Entonces yo les decía, ustedes tienen que tener anotado en un cuaderno los medicamentos, las dosis, cuántas veces al día, cuántos miligramos, etcétera, porque en cualquier momento esa información va a ser crucial y si solamente la sabe el paciente y otra persona que tiene tantas enfermedades como el paciente, entonces cuando quieran ir al médico, el médico no le van a poder decir. Claro, yo le decía eso a mis sobrinos, ¿no? Que, que un poco los veía un tanto descuidados de esos aspectos, diríamos, de cuidados biomédicos de sus padres. Pero eso eso igual tenemos que ser celosos en lo espiritual. O sea, nosotros tenemos que permanentemente decirnos a nosotros mismos y a los demás que el problema más grave que tenemos los seres humanos es el pecado y que solo el Señor puede perdonar los pecados y que tengamos a alguien que nos pueda curar del pecado, que no vayamos al infierno, o sea, es decir, que podamos tener bienaventuranza eterna. Después un tesoro, ¿no? Que uno dice, bueno, yo quiero más dame mejor, ¿sabes qué? No me hables de eso, dame algún bien más pasajero. Hay mucha gente que piensa eso. Bueno, Mirta, ¿quieren comentar algo ustedes? Sí, padre. En esta Navidad que fue el 24 en la noche, un día antes nos reunimos en la familia de mis familiares y dije que todos teníamos nuestra fecha de cumpleaños, ¿no? Pero que el 25 era el cumpleaños del niño. Entonces sugería que los regalos era para el niño Jesús que venía. Al final fue muy difícil que lo entiendan. No, de todas maneras, los niños tuvieron su regalo, pero la experiencia más bonita para mí fue lo que me contó mi hijo César, ¿no? Que mis nietos, Santiago de 11 años, iba a hacer servicio, no solamente una vez el domingo, sino a la medianoche, acólito, y que Micaela iba a cantar también, y era parte del coro y había sido llamada también para en la noche estar allí. Entonces ellos se han 3 veces, ¿no? Uno por la misa de Santiago, otra por la misa que le tocaba a Micaela, y en la medianoche ellos han estado muy en misa. Entonces, ese fue el mejor regalo para mí, porque cuando uno enseña desde pequeños, para ellos es lo más grande, poner a Dios primero, ¿no? Y eso es lo que más valoro de la enseñanza que el Señor nos ha permitido, pues, dar a los hijos. Eso era lo que quería comentarle. Muchas gracias. ¿Algún otro comentario, pregunta? Sí, padre. Aquí tenemos otra pregunta. Dice, sabemos que días festivos del calendario litúrgico son la octava de Navidad y la octava de Pascua. ¿Qué relación hay entre estas dos fechas? Bueno, están obviamente íntimamente relacionados, ¿no? Pero tienen, diríamos, modalidades diferentes, ¿ya? En la octava de Pascua, todas las lecturas
de la octava están relacionadas a la resurrección. Se nos presentan los distintos testimonios de los testigos de la resurrección. Y en común es que no reconocen al Señor. Tienen dificultades. Es decir, son las apariciones de resucitado. Como ustedes saben, se hace un énfasis en las lecturas de San Juan y se nos quiere preparar para saber que nosotros tenemos que tener una especie de aprendizaje, de una especie de semiología espiritual, yo le decía a la gente en estos días, yo no sé si lo mencioné ayer, pero lo he estado mencionando en las homilías. Especialmente ayer 27 que celebrábamos a San Juan Evangelista. Entonces, lo primero es que en la Navidad parecería que no hay hilo conductor entre las lecturas, que no están directamente vinculadas al acontecimiento que ocurrió en Belén de Judá, al nacer el Señor de María Virgen en la gruta en Belén. Y por eso les decía que el hilo conductor para encontrar la relación entre los distintos días de la octava de Pascua, de Navidad, perdón, es el pecado. Y el hilo conductor de la octava de Pascua es que vencer el pecado ha significado que el Señor muera. El niño que nació en Belén nace para morir, para liberarnos a nosotros de la muerte eterna. El que es eterno, inmortal, asume la naturaleza humana, va a asumir nuestros pecados. Consecuencia de que Él asume nuestros pecados es que nosotros lo matamos, pero Él, que es Dios, vence el pecado y vence la muerte. Y nos abre a esa vida nueva que nos ha comunicado, empezando por el bautismo y con sus sacramentos en su iglesia, en la nueva familia. Entonces, claro, la relación es obvia. La relación es que el cordero que va a ir al matadero, que es Jesús, el cordero de Dios, nace en Belén, es colocado en un pesebre y es colocado en el mismo lugar donde se exponen a los corderos que son llevados al sacrificio de la primera alianza. Pero ese niño va a inaugurar una nueva alianza. Por eso es que la Iglesia nos enseña que toda la vida de Cristo es ofrenda, es entrega. Ya todo es oblación. Y entonces todas esas, diríamos, incomodidades que vivió la Sagrada Familia de Nazaret en relación al nacimiento de Jesús. Ellos eran santos. El niño es santo de los santos, 3 veces santo, Dios mismo, y él también muy pequeño ya enfrenta esos peligros y lo vemos hoy claramente. Sus padres lo tienen que llevar a Egipto. Entonces, claro, uno puede encontrar ya en la Navidad un sentido sacrificial, especialmente en la octava de Navidad. Aparece más claramente. Y en la Pascua, lo que celebramos en la octava es que sacrificio justamente es sacrificio que es agradable al Padre, y diríamos, ese sacrificio agradable se expresa en que ese sacrificio logra la reconciliación que se manifiesta en la vida
del resucitado que nos es comunicado a nosotros. Eso antes del Señor no existía. El Señor lo ha hecho. No hay mérito de nuestra parte para recibir ese don. Y el Señor lo ofrece a todas las criaturas humanas. El único requisito es que lo acojamos a Él, que creamos en Él. Y para que lo acojamos a Él y creamos en Él, el Señor quiere que nosotros seamos sus enviados, sus testigos. Y entonces nos daremos cuenta con esto que les comento muy brevemente, que entre estos dos tiempos fuertes hay mucha relación, porque todo Cristo es uno. Entonces, cuando nosotros decimos misterios, misterios, es para facilitar nuestra limitada capacidad intelectual que aprende fragmentadamente, pero no porque el misterio de Cristo se esté dividido. Ya, a veces nosotros creemos que los misterios de Cristo son divididos. Cristo es uno, no está dividido. Y es uno, además en comunión de amor con las dos personas divinas que con Él hacen la Trinidad Santísima. Y viene para que nosotros también podamos ser uno. La vida nuestra también es unidad, pero a veces también nosotros podemos encontrar rupturas aparentes solamente en lo que ha sido nuestros primeros años de vida natural, la juventud, la edad adulta, la ancianidad. Especialmente uno que quiere resaltar solamente la etapa donde hemos sido, entre comillas, físicamente más fuertes, más sanos. Pero inclusive en esos momentos en que somos fuertes, sanos, entre comillas, más autosuficientes, entre comillas, más autónomos, también hay la sombra pascual de la cruz, pero que muchas veces ignoramos. En toda la vida nuestra hay una invitación a renacer y a participar de la cruz de Cristo. Eso no es algo que ocurre solo para algunas criaturas humanas. Yo les decía, no es que solo los ricos también lloran. Había una novela cuando yo era niño, seguro ustedes también la han visto, porque algunos somos de la misma promoción. Y entonces, el ser humano está asignado por la cruz. Somos de Cristo. Así no queramos reconocerlo, así lo queramos minimizar, la presencia del Señor llena todo. Claro, podemos enceguecernos al punto de rechazarlo, pero el Señor con paciencia una y otra vez llama a la puerta. Como dice el libro del Apocalipsis, está a la puerta llamando. Ahora podríamos decir, nos están enviando mensajes, signos de distintos tipos. Tenemos que aprender a reconocerlos. El Señor quiere ser uno con nosotros. No sé si es que hay alguna otra Gracias, padre. pregunta o comentario. Si no Sí, hubiera, padre. a ver. Sí, padre. Hay una preguntita que nos han hecho. Dice, padre, sabemos que para este tiempo es necesario hacer una confesión profunda, especialmente ahora. Y para ello, ¿cómo aprender a hacer un verdadero examen de conciencia? En realidad, el examen de conciencia nosotros necesitamos que nos auxilie nuestro Maestro interior, el Espíritu Santo. Si yo no soy una persona de oración, si no me gusta examinarme en presencia del Señor, entonces claro, yo voy a querer una especie de manual, que a veces se hace como auxilio,
Entonces te ponen los mandamientos y te van, ¿no? Hay algunos grupos que hacen eso. Eso puede ayudar, pero yo para poderme hacer ese examen de conciencia, primero tengo que tener claro qué es el pecado, lo grave que es y que no me puedo confundir con las ramas y no ir a la raíz. Y la raíz es que es una rebeldía, una desobediencia, un insulto, un querer ocupar el lugar de Dios, es querer ser Dios sin Dios, es despreciar a Jesucristo. Es peor que Judas, una y otra vez quererlo vender, una y otra vez peor que Pedro negarlo. El engaño es que nosotros empezamos a fijarnos en el pecado de los demás y rápidamente nos autocomplacemos. Entonces, el examen a lo largo del año, en los distintos tiempos fuertes y en el tiempo ordinario, el Señor mismo nos va presentando distintas caretas, engaños, trampas del pecado para que cada vez en oración Él nos ayude a que justamente nos demos cuenta qué grave es la enfermedad de nuestro corazón herido por el pecado. Por eso nosotros no podemos presumir diciendo, no, mi pecado es pequeñito. Peor aún, señalando el pecado de los demás. No es que los pecados son ocultos, no es que los pecados públicos los ignoro, pero si es que tengo a las personas frente a mí, trato de ayudarles. Pero si es que no los tengo frente a mí, no me convierto en un opinólogo, como entre comillas, analista político o analista espiritual de los pecados de los demás, sino voy a la oración. Para un sacerdote tal vez esto creo que puede ser un poco más fácil, porque cuando las personas se van a confesar, lo que de alguna manera el sacerdote, por lo menos en mi caso, esa es mi experiencia, uno se examina. Entonces la persona ha dicho, he pecado tal cosa, he hecho tal cosa, y uno dice, oye, yo también o no tomo, ¿cómo? Entonces muchas veces uno se da cuenta que, diríamos, el pecado es muy grave, muy, muy grave. La mentira es muy grave. A veces nosotros creemos que las mentiras son cosas leves. Claro, en el examen moral tienen parvedad de materia. Es decir, no es lo mismo mentir ante una cosa, diríamos, socialmente, humanamente poco grave, pero espiritualmente, toda mentira es coquetear con Satanás. Entonces nosotros vivimos en una etapa donde, diríamos, y yo conozco muchas personas, no pocas, que me dicen, padre, yo no peco. ¿Qué voy a pecar si yo tengo yo mi periquito, mi periquita? No, yo no necesito estar rodeado del mundo para pecar. Entonces nosotros por eso diríamos, tenemos que poco a poco hacer que nuestro examen sea de cara al Señor más preciso, porque nos ayuda a conocer mejor qué tan enfermo estamos y qué tanto necesitamos del Señor. A veces otra forma de engaño es que uno se queda con 3 o 4 pecados. Y entonces, muchas veces, especialmente eso ocurre en las personas que son laicos comprometidos, etcétera, se quedan con 3 o 4 y ya esos mismos le dan la vuelta. Tú tienes que llegar a ver la soberbia, cómo se manifiesta en ti.
tener conciencia de que te rebelas, que nos rebelamos contra Dios, que muchas veces nuestro afán de figuración, el querer ser aceptados, eso no es algo que, que diríamos que ocurre en las instituciones, de un grupo. A veces hay personas que dicen, no, nosotros somos el resto fiel. ¿Quién nos ha nombrado resto fiel? El Señor ha tenido un oráculo del Señor que le ha dicho, ustedes son los fieles. La Virgen María se les ha aparecido y les ha dicho, ustedes mismos creen entre ustedes, se dicen que son los fieles y los demás son los infieles. Eso ahora es muy común y la gente lo pone así hasta en las redes sociales. Yo lo que veo es que eso justamente es una trampa. Entonces, porque el que otras personas tengan pecados muy graves, eso no me cura a mí de ningún pecado. Que yo hable de los pecados de los demás no hace que mis pecados sean, los venza mis pecados. Y de otro lado, nosotros somos personas, pero no individuos sueltos. Que ahora parecería que hay gente que cree que somos individuos sueltos. Entonces dice, si vienen las personas, sí, pero vienen en grupo, no. Yo creo que hay gran confusión. Gran confusión. Y sobre todo se produce cuando uno se pone a hacerse analista, opinólogo de los demás. Muy peligroso, muy peligroso. No sé si tienen algún otro comentario, pregunta. Ahora no, padre, gracias por su respuesta. Bueno, entonces voy a darle la bendición. Padre, Desearles, ha sí, levantado la mano Raúl y Teresa. a No, no, ver, ya no, ya no. Sí, padre. Sí. Ya que comenzamos hablando de felicidad, padre, debo recordarle de que este es el 186 jueves desde que nosotros comenzamos hace 4 años. Nada más. 186 jueves. Miren, se dan cuenta. A veces esas contabilidades ayudan, a veces no. Pero yo diría, es un regalo de Dios que podamos tener un espacio para hablar de estas cosas, porque generalmente de estas cosas no se hablan. Claro, a veces se hace en un retiro, pero diríamos nosotros, la intención es que nosotros tengamos un diálogo con el Señor, donde el Señor poco a poco cada vez lo escuchemos mejor. Entonces, por eso es que los temas que se proponen, buscamos que estén en relación con lo que el Señor nos dice semana a semana, según los tiempos, según el año litúrgico, el calendario, para que podamos escucharlo mejor. Pero bueno, no te había tomado cuenta y sí, es una alegría, porque esto empezó como algo, diríamos, paliativo, ¿no? A raíz de la pandemia, entonces, pero creo que de alguna manera, por lo menos espero que a ustedes les ayude. En mi caso, a mí sí me ayuda. Y quisiera que también les ayude a ustedes. Trato de compartir lo que yo veo que me sirve de ayuda. Y claro, hay que darle gracias al Señor porque esto definitivamente es el Señor quien lo sostiene. Y además ustedes, ¿no? Claro, las personas no saben, pero cada uno de estos días se necesita toda una organización, gente que dedique su tiempo. Y claro, todos son familias con obligaciones, con tareas, trabajos, etcétera. Y entonces, claro, hay una ofrenda, ¿no? Silenciosa.
que ojalá sea agradable al Señor. Vamos a terminar con una oración y les doy la bendición de Dios. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Muy bien, hermanos. Toda la octava, no lo mencioné, pero quiero terminarlo diciendo, nos va a conducir finalmente al misterio de María, al misterio central de la vida de María, el más importante, pero que no se hacen novenas, nada, ¿no? Que es que María es Madre de Dios. Si el niño que ha nacido es persona divina. Y María, que es Madre nuestra, haya recibido, diríamos, esa gracia tan grande, es la manifestación del amor tan grande que el Señor tiene por todos nosotros y la grandeza a la que estamos llamados. Cuando uno se pone a pensar un poquito en estas cosas, uno dice, Señor, ¿cuánto nos amas, no? O sea, no tenemos conciencia de qué grande es el amor de Dios. Claro, es ese amor, ese fuego, esa luz, la que nos va a curar, la que nos quiere curar del pecado. Bueno, hermanos, no voy a empezar otra reflexión. Lo dejamos para la próxima semana, porque estaba pensando justo que la próxima semana el tema tiene que estar vinculado a cuánto somos amados por el Señor. Y claro, María es la que ha, diríamos, manifestado ese amor de una manera más plena, porque en ella ese amor ha dado el fruto más grande que se puede alcanzar. Bueno, hermanos, que Dios los bendiga. Feliz Navidad, porque hoy es Navidad, y feliz Año Nuevo. 1 de enero y 31 de diciembre también es Navidad. Muy bien. Que Dios los bendiga. Hasta el próximo jueves, hasta el próximo año. Gracias, Padre. Felicidades. Gracias, Padre Meloni. Bendiciones. Feliz año. Unidos Gracias, en oración. Que Feliz Dios los año, bendiga. feliz Navidad. Igual para todos ustedes.